a grabar. Listo, miren que en realidad lo que nos faltaba como esa parte de soporte nutricional es muy poquito, sí, o sea, es muy poquito y no nos vamos a demorar, solo que quería que tuviéramos como este espacio antes pues como del espacio, valga la redundancia, que vamos a tener el otro semestre en el tiempo prepráctica, porque con esto, digamos, ya como aprendido y entendido y que hayan hecho como un poquito de ejercicio sobre esto, ya digamos que podemos aprovechar muchísimo más el espacio que tengamos el otro semestre. ¿Listo? Entonces, primero una pregunta súper cortica y es que quiero que me digan de adultos, o sea, ¿qué tanto pudieron avanzar con el soporte nutricional en adultos? Nutrición enteral en adultos, ¿ya bien? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces digamos que ahí ya tienen como la base, o sea, obviamente pues las diferencias son sutiles y ya las vamos a ver, pero listo, ya con eso también obviamente que tenemos terreno abonado. Listo, entonces súper importante como en las generalidades en estos pacientes pediátricos y el inicio de la nutrición enteral, pues en realidad como el soporte nutricional. Pero acuérdense que algo que decíamos como en su momento cuando veíamos las generalidades del soporte es que una de las cosas que sí nos recomiendan todas las guías en este momento es poder empezar la nutrición enteral en las primeras 48 horas de ingreso a la UCI, ¿cierto? Estamos aquí pensando como específicamente en el paciente crítico o las primeras 48 horas de hospitalización, ¿sí? En un paciente ya como con una condición crónica o aguda, pues, pero digamos no en un estrés tan alto metabólico que lo lleve a la UCI. Pero la realidad es otra, digamos, eso es lo que nos dicen las guías, ese es el deber ser, pero en la práctica lo que ocurre es una cosa muy distinta. Entonces, miren que eso es recolectado también pues como de una de esas guías que les compartí y estos que son los españoles nos dicen solo el 33% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos pediátricos alcanzan a empezar su nutrición enteral en las primeras 48 horas de ingreso. Los motivos pueden ser muchos, o sea, la verdad es que muchas veces el motivo principal ni siquiera es que el paciente esté pues como en una situación muy crítica que le impida empezar su nutrición entera. Acuérdense de hecho que cuando decimos empecemos la nutrición enteral en las primeras 48 horas, claramente no estamos diciendo que en esas primeras 48 horas ya vamos a estar cumpliendo los requerimientos al 100% de ese paciente, pero, pero pues sí al menos haber empezado, haber pensado, haber considerado y haber podido decantarse para poder hacer, recuérdense que ese concepto es supremamente importante, que es el de la nutrición enteral trófica, ¿sí? Entonces, por lo menos, ¿se acuerdan qué es lo de la nutrición enteral trófica? Sí, profe. Entonces, al menos esos goteos chiquitos que, como les decía, no van a cubrir requerimientos nutricionales, no, pero pues acuérdense que ese tracto gastrointestinal tenemos que cubrir, que nutrirlo. Acuérdense que la microbiota con cambios notorios en los sustratos, pues como que empieza a recibir alrededor de 48 a 72 horas, ya empieza a hacer cambios, entonces en este cambio, en este tipo de situaciones y pues más como en esa situación de estrés, los cambios tienen que ver no solamente con la disminución del alfa, con la disminución del número total de microorganismos, sino también con la como reorganización pues como del equilibrio de algunas de esas familias allá en la microbiota. Obviamente que también necesitamos pensar bueno, eso cuando pensamos en el colonocito y que si pensamos en el enterocito, pues obviamente necesitamos, entre comillas, pues alimentarlo, nutrirlo, pues para que todos los procesos de digestión, de absorción, de transporte se puedan dar como de manera eficiente en ese paciente que de por sí ya puede estar como con problemas en esos aspectos secundarios, ya sea a la sedación o a otros medicamentos, o que si hizo una hipoxia, entonces eso va a estar afectado también, o que si tuvo hemorragias y entonces pues eso también puede estar
afectando esos procesos específicos en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante, digamos que mucho es como que el papel de uno ahí como nutricionista en ese grupo de soporte nutricional o como nutricionista en la unidad de cuidados intensivos, es como estar pendiente bueno, este ya puede empezar. No, pero no, pero pues el estímulo trófico, por lo menos lo más rápido que sea, pues lo más rápido que se puede. Bueno, lo otro es que faltan guías o protocolos en las unidades, eso puede pasar también, o muchas veces existen los guías o los protocolos porque tienen que cumplir un requisito. Entonces, pues obviamente, para que tengamos una certificación, para que la Joint Commission venga y nos diga que sí, que somos los más, pues obviamente tenemos que tener guías, pero muchas veces esas guías no se divulgan, y en esa falta de divulgación de esa información, pues obviamente ya es donde todo se diluye y pues terminan haciéndose las cosas según quien esté de turno, ¿no? Entonces, pues yo diría que más que la falta de guías, porque en ese momento todo el mundo tiene guías o protocolos, es la divulgación y el control para que de verdad se estén cumpliendo esas guías en cada una de las unidades como se dice que debe ser. Acuérdense que también el personal cambia, pues como en salud, pues como digamos sobre todo en enfermería el personal cambia como con alguna frecuencia. También acuérdense que en algunas de estas unidades, en muchos de los sitios donde ustedes van a estar haciendo sus prácticas y hay muchos otros estudiantes de muchas otras profesiones de salud que están haciendo sus prácticas. Entonces, digamos que en esa rotación, por ejemplo, ocurre con los terapeutas respiratorios, con los terapeutas físicos, mucho pues también obviamente con enfermería, con auxiliares de enfermería, o sea, pues que obviamente, digamos, no están centrados en esto de la nutrición como su prioridad. Entonces pasa mucho, por ejemplo, con los terapeutas respiratorios que, claro, la nutrición hay que suspenderla unos minutos, pues un tiempo antes de que ellos hagan su terapia, pero entonces la idea es que ellos terminen su terapia y prendan, pues abran nuevamente la nutrición enteral, pues claro, si no lo tienen como bien, pues aprendido, digamos, o como pues bien como ese chip, pues no lo van a hacer. Entonces, digamos que eso es como de velar porque se den este tipo de cosas, por educar y por trabajar en equipo con los que tenemos al lado y por hacer la divulgación de las guías con cierta frecuencia, es como lo que nos puede ayudar a subir ese 33%. Prácticamente no hay contraindicaciones para la nutrición enteral, ¿no? Entonces, según la IESPIGAN, lo que nos dice es, pues sí, o sea, hay cirugías en las que se manipula, pues así de una manera impresionante el tracto gastrointestinal, o hay patologías específicas del tracto gastrointestinal que la contraindiquen, pero no quiere decir, por ejemplo, que cualquier intervención en el tracto gastrointestinal o cualquier intervención quirúrgica o cualquier sedación o cualquier situación de estrés grave me esté contraindicando la nutrición enteral, ¿cierto? Entonces son cosas pues como muy chiquitas, digamos, y muy puntuales, con las que definitivamente y de verdad se dice es que no podemos arrancar en este paciente la nutrición enteral. Es segura en pacientes con ventilación mecánica. Miren que no hay, en pediatría, no hay, pues como digamos, estudios que sean concluyentes y que nos digan cuando el paciente está ventilado definitivamente no sonda en estómago o definitivamente sonda avanzada, pues, o sea, no hay nada concluyente. O sea, para algunos funciona sin ningún problema una sonda nasogástrica y para otros, o muchas veces también como por protocolo en las unidades, avanzan la sonda, pues una sonda que quede pospilórica. Lo importante sí en cualquiera de los casos es estar vigilando, muy, muy, muy importante la posición del paciente, ¿cierto? Entonces, la cabecera de la cama, el ángulo de 30 grados, o sea, bueno, eso es supremamente importante. El control de los goteos, pues de la velocidad de los goteos, y pues obviamente ya es como los controles clínicos pues específicos que nos están mostrando que el paciente está tolerando su nutrición enteral. Los vasoactivos tampoco la contraindican. Lo importante ahí como para tener presente con los vasoactivos es que es probable que ellos lleven eh, a gastroparesias, o sea, a disminuir pues como el peristaltismo, sobre todo en el estómago, pero pues también pueden ocurrir en intestino, en el colon.
Entonces, pues es también como considerar eso y muchas veces es cuando los pacientes están muy, muy sedados o, por ejemplo, los pacientes neurológicos cuando las llevan a un coma inducido o en fin. Entonces es como recordar ahí en el equipo que esos pacientes seguramente van a necesitar algún medicamento que favorezca, pues como los movimientos, el peristaltismo, pero con eso lo que conseguimos es que se puedan seguir alimentando con su nutrición enteral, pues y que no se contraindique. Y bueno, esto ya lo dijimos y es que pues creo que ya es como el resumen de que las guías o protocolos favorecen la continuidad del tratamiento y mejoran la tasa del éxito y el estado nutricional. Pero pues que como les digo, no es la guía como tal, que todo el mundo la tiene, sino que es la divulgación y el control para que esa guía se esté aplicando correctamente, pues como lo que necesitamos. Entonces, cuando vemos acá como las indicaciones, esperen, yo les quito esto. Cuando vemos, no, bueno, cuando vemos acá, incapaz, cuando vemos acá cuáles son como las indicaciones de, de nutrición enteral para los pacientes en pediatría, entonces pues ahí es como cuando nos damos cuenta de lo que decía al principio, que según la IESPIGAN pues prácticamente no hay contraindicaciones. Entonces miremos de pronto como por grupos de edad o por situaciones específicas a qué pacientes les podemos o les debemos dar, mejor dicho, nutrición enteral. Entonces, los prematuros, súper importante, los prematuros deben recibir nutrición enteral. No importa si es un prematuro tardío o si es un prematuro temprano, pues extremo. Igual eso lo vamos a ver el otro semestre, pero quiero sí hacer mucho énfasis en que la prematurez como tal no contraindica la nutrición enteral, ¿sí? Claro, los prematuros tienen necesidades nutricionales extremadamente altas, entonces pues todos arrancan con nutrición parenteral y lo que yo pueda ir dándoles de nutrición enteral, porque en un prematuro sí que es bien importante la nutrición trófica, porque pues acuérdense cuando empezamos nosotros a fortalecer o a formar o a definir esa huella que es nuestra microbiota, si no es por ahí como cuando recién nacemos, y pues un prematuro y con su inmadurez gastrointestinal con mayor razón. Entonces, eso quiero que pues como que de entrada les quede así como muy, 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 muy pegado, muy guardadito, y es que el hecho de ser prematuro no nos contraindica de por sí la nutrición entera. Bueno, la incapacidad del tracto gastrointestinal para utilizar los nutrientes que recibe por vía oral, entonces es lo que puede ocurrir, por ejemplo, si en una diarrea crónica o incluso en vómitos pues como coercivos o en un síndrome de intestino corto, que digamos son cosas pasajeras, pero son cosas que nos van a evitar pues como o a impedir un adecuado consumo de la vía oral. Entonces pues yo lo que tengo que buscar como de esa manera es cómo con el soporte nutricional y muchas veces combinando nutrición enteral y parenteral puedo lograr el cubrimiento de los requerimientos en este tipo de personas. Cuando tengo aumentadas las necesidades de calorías y nutrientes, entonces mi tracto gastrointestinal está perfecto y no pasa nada, yo podría comer, digamos, sí, puedo recibir la vía oral, no está contraindicada, pero es que resulta que mis requerimientos son tan altos que por vía oral va a ser muy difícil, casi imposible poder completarlos y poder alcanzarlos. Entonces, ese es como el típico caso en el que, por ejemplo, tenemos niños en los que comen en el día, digamos, sí, comen durante el día, pero tienen una sonda o una gastrostomía para recibir soporte nutricional enteral nocturno, ¿sí? Por ejemplo. Entonces están, digamos, bueno, niños con desnutrición ya sabemos, o pues si es una sepsis severa, sí será un paciente que seguramente estará en la unidad de cuidados intensivos y pues sí tendrá ya como todo el protocolo de nutrición enteral. Pacientes quemados depende del momento en el que estén, o sea, en esa fase aguda también estarán en la unidad de cuidados intensivos, pero en la fase de recuperación todavía vamos a necesitar ese pues exceso calórico, no, es como ese alto requerimiento calórico. Lo hacemos mucho en los niños con fibrosis quística, yo creo que son como el ejemplo así como perfecto de comer en el día y tener su gastrostomía con la que reciben alimentación nocturna. Eh, bueno, o por ejemplo cuando tenemos niños que están como en la transición, digamos el niño que está saliendo de la UCI y está pasando pues como a la habitación pues, pero
todavía no logra cubrir sus requerimientos. Entonces, pues viene el abuso y con nutrición enteral, obviamente no se la voy a quitar hasta que no esté segura de que ya está tolerando por un lado y cubriendo requerimientos por otro lado por vía oral. Entonces, en ese periodo de transición también esa nutrición mixta es la que funciona perfecto para que no haya recaídas nutricionales en la transición. Bueno, cuando hay intolerancia o incapacidad para recibir la vía oral, entonces digamos que esos dos ejemplos que hay ahí, que son las cardiopatías y las displasias pulmonares, son muy o de recién nacidos o de prematuros, pues como, pero pues sí son como generalmente de niños muy chiquitos, pues o porque son enfermedades congénitas. Pero lo que ocurre pues ahí como muchísimo en ellos es pues la saturación como relacionada con la alimentación o el cansancio, la imposibilidad. Entonces son, por ejemplo, niños que se pegan al seno a recibir su leche materna y después de 1 o 2 minutos ya están desaturados, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, pues obviamente hay que buscar una vía alternativa de alimentación y como el tracto gastrointestinal está funcionando, pues entonces la nutrición enteral es la respuesta. Si tengo trastornos de deglución, entonces pues eso ya lo sabemos, ya sean pues secundarios a algo neurológico o ya sea un trastorno de deglución secundario a, a a algo pues obstructivo como un tumor, por ejemplo, o ya sea algo pues mecánico, fisiológico como una calasia, pero bueno, en cualquiera de esas situaciones pues obviamente y por seguridad muchas veces será la nutrición enteral como la única forma de alimentación y otras veces será la nutrición enteral más una vía oral pues especial determinada por el fonoaudiólogo. Y la incapacidad de recibir alimentos necesarios, por ejemplo, esto pasa mucho como en los pacientes metabólicos, con enfermedades metabólicas, entonces, porque la dieta es de difícil palatabilidad, entonces dependen de algunas fórmulas especiales, perdón, pero las fórmulas tienen mal sabor, entonces es difícil que se acepten las cantidades en las que van a cubrir requerimientos. A veces eso pasa, sobre todo cuando se diagnostican grandes y tienen que acostumbrarse como a ese tipo de fórmulas o en las que la frecuencia, o sea, mantener la frecuencia de la alimentación es sí o sí una necesidad porque el ayuno implica peligros, pues peligros para la vida. Entonces también ocurren en enfermedades metabólicas como por ejemplo las glucogenosis o como por ejemplo algunos trastornos de la beta oxidación. Entonces, como tienen que comer sí o sí cada 2 horas, incluyendo la madrugada, pues entonces eso es como difícil de manejar. Entonces ahí ya la sonda o la gastrostomía se convierte en una opción, pues obviamente como a utilizar. Listo, muy bien. Entonces ahora ya sí vamos a entrar como en detalle de qué es o pues cómo es que vamos a hacer entonces eh, esa instauración pues o la implementación ya como de la nutrición enteral en los pacientes pediátricos. Entonces, la primera recomendación y que, bueno, es algo que siempre hemos dicho como en otras situaciones y es que yo nunca voy a hacer 2 cambios al tiempo porque o me funciona uno y no sé cuál me funcionó o no me funciona y no sé cuál fue el que no me funcionó. Entonces, obviamente que cuando yo estoy pensando en nutrición enteral, ya ustedes lo saben, pues como por lo de adultos, aunque, bueno, si en los adultos yo puedo pensar o que puedo hacer incrementos en la velocidad de infusión, ¿cierto? Entonces puedo hacer incrementos, empiezo con un goteo, bueno, no sé, en adultos creo que uno empezaba con 20, 30, pues 20, subo a 40, subo a 60, algunos a 80, en fin. O en la concentración, ¿cierto? Es que no sé, yo creo que en los adultos no se maneja mucho lo de la concentración, pero en pediatría sí sabemos que lo de la concentración es algo supremamente, pues como vital, pues en el día a día con lo que hacemos cuando enriquecemos fórmulas, por ejemplo. Sí, Entonces, profe, pero sí se maneja también iniciando con baja concentración. bueno, listo, perfecto. Entonces, lo que tenemos que considerar nosotros es que o vamos a tener en cuenta la concentración o vamos a tener en cuenta la velocidad de infusión. Pero que la idea entonces es que ya sea que nos basemos en uno o nos basemos en lo otro, ese sea como mi parámetro con el que yo voy a seguir aumentando pues o como progresando en la nutrición enteral para poderme dar cuenta si ese niño, si ese paciente está tolerando o no está tolerando y si voy a poder alcanzar la meta pues como que tengo programada de una vez con él, ¿sí? Entonces eso pues por un lado. Eh, lo otro, bueno, ya pues
como algo que también sabemos y es que obviamente si yo aumento osmolaridad, pues entonces tengo que considerar como que, perdón, si aumento concentración, tengo que considerar que ahí estoy aumentando osmolaridad. Entonces, pues también considerar que no todos los pacientes van a estar, pues van a ser candidatos para ese aumento en la densidad calórica. Y que si estoy haciendo ese aumento en la densidad calórica de la fórmula, por ejemplo, entonces, si por ejemplo de la fórmula a la que le voy a agregar, no me sirve a 20 cc, perdón, a 20 calorías por onza, sino que la necesito a 28 calorías por onza, digamos. Entonces, para subirla a 28 calorías por onza, yo la concentré con un módulo de proteína, digamos, y con Mesucar, que son las maltodextrinas. Listo. Así lo necesitaba, así lo tengo, así lo está recibiendo el paciente, pero entonces pues sabemos que tenemos límites en lo que podemos utilizar, entonces sabemos que según la edad me puedo subir o hasta 5% de maltodextrinas o hasta 7 o hasta 10, entonces pues 10%, que si son grasas el 1% o el 2%, pues con las proteínas obviamente que al final yo no vaya a exceder los gramos de proteína por kilo que requiere pues, y que por edad y por estado fisiológico y en fin permite el paciente. Y a la vez, o sea, digamos eso como en mis cálculos, pues como en mi planeación. Pero ya una vez el paciente lo está recibiendo, entonces pues muy juiciosos con el seguimiento del peso, con el seguimiento de la tolerancia gastrointestinal y desde la bioquímica pues muchísimo con los gases arteriales y con la función renal. ¿Listo? Ah, bueno, y la glicemia también. Sería como Profe, eso. hay Ajá. que hacerle seguimiento de peso, tolerancia, dijiste. Ajá, el peso, la tolerancia gastrointestinal, los gases arteriales, la glicemia y la función renal, que Gracias, son profe. las cosas que siempre miramos en la UCI, o sea, digamos que son como las cosas que siempre van a estar ahí, pues como a veces depende de la gravedad del paciente, a veces todos esos laboratorios los vamos a tener o cada 6 horas, o los vamos a tener cada 12 horas, o los vamos a tener cada 24 horas, pero lo que les quiero decir es que, digamos, hay que mirarlos ahí pues como con lupa cuando yo sé que el paciente está recibiendo una nutrición especial, pues, ¿cierto? Entonces es como eso. Bueno. Y dicen las guías también, en esto sí coinciden todas las guías, coincide las españolas, coincide la IESPIGAN, coincide ASPEN, en que definitivamente si después de 7 días, o sea, 10 puede ser mucho, pero pues digamos que entre 7 y 10 días debe plantearse iniciar aportes parenterales suplementarios. O sea, si yo ya llevo, si este niño ya lleva 7 días, digamos que esos 7 días no son 7 días de que yo le haya intentado nutrición enteral y no haya podido, sino que son 7 días desde que ingresó a la UCI. Y pues puede que yo le haya empezado la nutrición enteral en la UCI el día 5, digamos, y que solamente lleve 2 días. Ah, bueno, no importa, pero es que miren ya de ahí para atrás como pues el déficit de nutrientes y de calorías que tiene. Entonces, eso sí es importante como hacer ahí la aclaración y es que esos 7, 10 días que se esperan no son desde que yo empecé la nutrición enteral, sino que son desde que el paciente llegó a la UCI. ¿Sí? Eso. Entonces ahí ya en ese caso lo que tengo que hacer es, bueno, definitivamente pues no se logra por X o Y motivo, puede haber como distintos motivos por los que no se consiga. Entonces no consigo cubrir los requerimientos porque no tolera o porque hay que estarle interrumpiendo pues como con mucha frecuencia o eh, porque hace pues como alguna respuesta, digamos, metabólica o alguna respuesta pues como sí, como en lo bioquímico, lo veo en lo bioquímico, pero es alguna respuesta metabólica que no, o sea, que no es la esperada. Entonces, pues definitivamente ahí ya tengo que irme con la nutrición parenteral. ¿Qué pasa cuando ya tengo como en el panorama, pues el uso de la nutrición parenteral? Pues entonces es lo mismo, o sea, así como yo puedo tener una alimentación mixta de nutrición enteral y perdón, sí, de nutrición enteral y de vía oral, yo también puedo tener una alimentación mixta en la que doy nutrición parenteral y nutrición enteral. La verdad es que son muy poquitos los casos en los que se da como la nutrición parenteral exclusiva, o puede sí que se dé la nutrición parenteral exclusiva, pero no se da generalmente por periodos muy largos de tiempo, ¿cierto? Sino que pues sí, digamos que damos nutrición parenteral, pero ya después empieza eh, como a sumarse, digamos, ahí al soporte de la nutrición enteral. Entonces, pues, Profe, una dime. pregunta.
Ajá. Es que la profe ayer nos dijo que pues una de las razones para que alguien sea candidato para parenteral es que tiene una obstrucción intestinal o pues que no le está funcionando, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, en ese caso, ¿uno cómo podría iniciarle enteral al paciente? Depende, pues mira que con el tracto gastrointestinal todo se vuelve como muy, digamos, como muy instintivo, ¿no? Por ejemplo, mira que yo puedo tener un tumor, por ejemplo, yo puedo tener un tumor que está ubicado en el píloro, Ujú, ¿sí? Claro, si yo tengo un tumor en el píloro, pues yo no puedo comer, o sea, yo no puedo recibir alimentación en el estómago, claro. pero puedo recibir alimentación en el duodeno o en el yeyuno, Ok, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, en esos casos lo que se hace es que se instala, o sea, depende, por ejemplo, si fueron a cirugía y en cirugía hicieron como las manipulaciones que podían hacer y en fin, pueden avanzar la sonda y dejarla pues instalada ya por allá como pues ubicada en un sitio donde se pueda recibir la nutrición enteral. O si no, ay, ¿cómo se llama? Por endoscopia muchas veces, se puede como instalar directamente, pues, o sea, lo que siempre sabemos, o sea, lo más común siempre es una gastrostomía, pero pues entonces en este caso no sería una gastrostomía, sino que sería una yeyunostomía, por ejemplo. Entonces, Ujú. mira que, o sea, ahí volvemos como a lo mismo de la importancia de que siempre que podamos salvar algo de nutrición enteral, salvémoslo. Porque acuérdense que ahora más que nunca somos conscientes de la importancia de alimentar ese intestino, o sea, de mantener bien nutrido y fortalecido el intestino. Y porque pues igualmente de esa manera es como que no se va a atrofiar pues como pues todo ese sistema hormonal, perdón, hormonal, enzimático, la misma microbiota, todos esos neurotransmisores que están ahí, pues y que finalmente necesitan como pues alimentarse de esas sustancias que se derivan, pues que derivan finalmente de lo que pueda llegar como sustrato pues energético y nutritivo ahí al intestino. Entonces, eso. La otra situación, por ejemplo, con eso que dice son las fístulas. Las fístulas, pues sí son como de pronto como más comunes en adultos que en niños, pero mira que con las fístulas pasa lo mismo. Entonces, yo puedo tener los dos extremos, por ejemplo, yo puedo tener una fístula en el colon, ¿cierto? Pero que yo tenga una fístula en el colon quiere decir que de ahí para arriba mi intestino es un intestino que funciona perfectamente. Entonces, ¿por qué me voy a perder la oportunidad de recibir alimento, eh, pues de hacer como procesos de digestión, de hacer algo de absorción, transporte, en fin, no sé qué, y pues así va a ser hasta que llegue al punto donde está la fístula, ¿sí? Acuérdense que cuando hay una fístula, pues obviamente hay dos bocas, entonces pues una de esas bocas pues, de la fístula está pues como expuesta, ¿sí? Obvio al exterior, y por ahí yo voy, digamos, como a eliminar desechos. Entonces, eh, ahí o sea, voy a perderme obviamente como todo ese proceso de digestión que ocurre en el colon, pero es mucho lo que puedo salvar obviamente nutricionalmente hablando en todo el tracto gastrointestinal superior. Y entonces eso es, digamos, como que cuando pensemos en el tracto gastrointestinal, ahí nos funciona como quien dice es el sentido común y pensar qué ese tracto intestinal puedo utilizar y si se puede favorecer de la enteral o si definitivamente es un lugar, por ejemplo, justo digamos que estoy obstruida, tengo una obstrucción entre el yeyuno y el íleo. No, pues, o en el yeyuno. Ahí ya sí, pues es como muy difícil, ahí ya sí me toca es por un tiempo solo la nutrición parenteral. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, entonces en los modos de administración en pediatría, pues tenemos las mismas dos maneras que en el adulto, que son o los bolos o la alimentación, la nutrición enteral fraccionada o la alimentación enteral continua, ¿cierto? Entonces, pues la fraccionada es cuando tenemos, pues generalmente para la fraccionada tenemos, no, generalmente no. La fraccionada en pediatría se utiliza en pacientes ambulatorios o se utiliza en pacientes que están hospitalizados pero que no están en UCI, ¿cierto? Pacientes que están en piso.
pacientes que pueden tener algo de movilidad, digamos, pues como algo de movimiento, pues obviamente que va a favorecer como el vaciamiento gástrico. Y son pacientes que tienen o gastrostomías o sonda nasogástrica, o sea, como que está llegando pues como la alimentación directamente al estómago. Es una forma fácil de alimentación, bueno, lo que les decía, permite movilidad y tiempo libre, o sea, no están pegados ahí como a la bomba de alimentación todo el tiempo. Más posibilidades, claro, digamos que es algo más fisiológico, por decirlo así, entonces metabólicamente favorece pues procesos tanto oxidativos como anabólicos. Y tener cuidado, pues obviamente ahí lo que tenemos que considerar es como la capacidad gástrica y el volumen, pues para evitar obviamente distensión, náuseas, vómito, o para evitar, pues sí, como, ¿cómo se dice eso? Como el disconfort, pues como del paciente. La nutrición enteral continua la podemos dar tanto en sondas nasogástricas, pues como a la cavidad gástrica, o podemos, o es la que usamos también cuando tenemos sondas postpilóricas. Entonces, la nutrición continua siempre es la que vamos a ver en una UCI pediátrica, ya sea en una UCI de neonatos o ya sea pues en una UCI pediátrica pues de niños más grandes. Siempre en la UCI lo que vamos a la forma en la que vamos a administrar la nutrición enteral va a ser de manera continua. Bueno, puede permitir un mayor volumen total, pues estamos dando alimentación 24 horas, favorece la tolerancia digestiva, funciona muy bien como nutrición enteral nocturna en los procesos de recuperación nutricional, como les contaba pues ahorita que es una modalidad, y favorece el desarrollo psicomotor del niño cuando se puede mantener el aporte oral. Pues claro, o sea, digamos que los goteos son tan chiquitos generalmente que no se va a sentir saciedad como hasta el punto en el que cuando yo esté entrenando nuevamente la vía oral, peleen como quien dice la una con la otra, o sea, la vía oral con lo que está recibiendo. Pero pues solo al principio, ya después cuando estoy juntando vía oral y sonda, generalmente yo les recomiendo, porque es muchísimo más práctico, hacer lo que les decía ahorita, que coma en el día y que tenga la nutrición enteral por la noche. Pero entonces, en ese orden de ideas, los protocolos, las guías, esto es como el resumen de la guía de la ISPGAN y de ASPEN. Este es como el ritmo, digamos, o como la manera entonces en la que nos recomiendan, sí, o está pues como protocolizado, cómo vamos a hacer los avances, o sea, el inicio y los avances de la nutrición enteral en un paciente pediátrico. ¿Listo? Entonces, pues aquí vemos, digamos, en esta que es la forma fraccionada, pues obviamente de qué va a depender cómo arranco, pues va a depender de la edad. Si es un niño prematuro, si es un lactante, si es un preescolar, si es ya un niño pues escolar o un adolescente, o si ya es un adolescente grande, entonces pues obviamente las maneras pues como de inicio son diferentes. Entonces miremos por ejemplo en un lactante. Entonces ellos nos dan dos maneras en las que podemos hacer como esos avances. Entonces, pensemos en un niño que pesa 6 kilos, ¿listo? Entonces, a un bebé de 6 kilos le vamos a dar una alimentación fraccionada. Entonces, digamos que ese niño que pesa 6 kilos, eh, ¿cuántas calorías le vamos a dar a ese lactante? Pesa 6 kilos, o sea que puede tener por ahí unos 5 meses, 6 meses. 5 meses. ¿Cuántas calorías necesita un lactante? ¿Cuántas por kilo en promedio? De 10 a 15. Calorías, mm, calorías por kilo. 100. Ajá, listo, por ahí 100. Entonces le vamos a dar 600 calorías al día. Listo, eso lo tenemos entonces por ahí presente y vamos a ver si eso nos coincide con lo que vamos a darle acá. Listo, le vamos a dar 600 calorías, tiene
5 meses y está hospitalizado por una neumonía. ¿Sí? Entonces, 6 meses. 5 meses, perdón. ¿Qué come uno a los 5 meses? Todavía no ha empezado alimentación complementaria. Entonces, ese bebé, ¿qué come a los 5 meses? Leche materna Leche materna o fórmula. o fórmula de inicio, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Cuánta fórmula de inicio o cuánta leche materna tengo que darle para que cubra esas 600 calorías que necesita? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Eh, ¿Cuánta leche materna o cuánta fórmula de inicio tengo que darle a este niño para cubrirle las 600 calorías de su requerimiento? Necesita pues como 850 ml. 850, listo. ¿Cómo los obtuviste? ¿Cómo llegaste a los 850? Pues porque la leche materna 100 ml aporta 70 kilocalorías. Ujú, Entonces los 600 que requiere lo dividí en 70 kilocalorías. ujú, listo, perfecto. Y con la fórmula infantil es más o menos lo mismo. Acuérdense que la fórmula infantil aporta 0,7 calorías por cc o las 20 calorías por onza, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces tengamos por ahí presentes esos 850 centímetros, que es lo que tenemos que, digamos que va a ser como en volumen, o sea, nuestra meta en volumen son 850 centímetros de leche materna o de fórmula de inicio. Perfecto. Listo. Entonces vayamos teniendo eso por ahí. Listo. Ahora vamos a ver cuánto, pues cómo vamos a iniciar y cómo vamos a irle haciendo entonces los incrementos a este niño. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a empezar, ¿cómo quieren empezar? ¿Por mililitros por kilo, cc por kilo o cc cada 4 horas? Por kilo, profe. Por kilo de una, listo. Entonces le vamos a dar, pesa 6 kilos y le vamos a dar, para empezar, le vamos a dar 10 cc por kilo por toma. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar por toma? 60. Le vamos a dar 60 cc por toma y acuérdense que a esa edad, pues a esa edad cuando solamente se alimentan o de leche materna o de fórmula o en fin, comen más o menos cada 3 horas, o sea, a esa edad él debe estar tomándose entre 7 u 8 teteros. Entonces, digamos que le vamos a dar, ¿cuánto? 7 u 8 tomas al día. Démosle 7 tomas al día. Listo. Entonces, para empezar, a este niño le vamos a dar 7 tomas de 60 centímetros cada una. ¿Sí o no? ¿Sí vamos ahí? Sí, estamos en ritmo inicial, ¿cierto, profe? Sí, en el inicial, ajá. Es el día 1, ahí estamos empezando. Le vamos a dar 7 tomas de leche materna o de fórmula infantil, cada una de 60 cc. Perfecto, listo. Entonces, resulta que con ese inicio de nutrición enteral, a este niño le fue súper bien, entonces al otro día yo ya voy a empezar a hacer los incrementos. Entonces, ¿cómo voy a dejar programada la nutrición enteral de este niño al segundo día? Igual lo podemos hacer, bueno, sí, igual, de 10 a 30 mililitros por toma. Entonces, digamos que le vamos que el incremento se lo vamos a hacer de 20 cc por toma.
Entonces, ¿cómo nos quedaría a partir de ese segundo día de alimentación? 120 cc por toma. 120, no, 80, ¿no, profe? 80, sí, ¿sí? Porque Profe, en veníamos el inicial fue 7 tomas de de 60, 60, ¿dijiste? sí, Vale. pero en 7 tomas de 60, entonces vamos a seguir con 7 tomas de 80. Listo. Entonces, ahora vamos a saltarnos a una cosa. ¿Cuánto volumen total estamos dando en este segundo día de nutrición? ¿Cuánto qué, profe? ¿Cuánto volumen total? 560, profe. Listo, Sí. estamos dando 560 cc, o sea que todavía no estamos en la meta. Entonces, yo quiero, porfa, que me digan en esas 7 tomas, cuál va a ser la meta, o sea, cuál va a ser nuestra meta de nutrición enteral con este paciente. O sea, si yo tengo que darle 850 centímetros y esos 850 centímetros se los voy a dar en 7 tomas, entonces el volumen o la meta de nutrición enteral con este paciente, ¿cuál es? ¿Llegar a los 850 que necesita? Ajá, sí, que sería entonces cómo nos quedaría la meta, digamos, por toma. O sea, Como en 111 más o menos. entonces, digamos que ahí ya lo que yo tengo que decir es que mi meta son 121, perdón. 100, listo, entonces 120, o sea, 4 onzas, entonces yo tengo que llegar a tomas, a 7 tomas de 4 onzas o 120 cc cada una. Listo, entonces, digamos que ya sabiendo que esa es nuestra meta, seguimos haciendo entonces como los incrementos en el día a día hasta que podamos llegar a ese que es nuestro objetivo. Entonces, estamos en 80, al otro día le podemos subir 30, bueno, yo le subiría a los 40 de una vez, o sea, si va súper bien, porque ahí que nos dice entre 10 y 30, pero si el niño va súper bien, yo le subiría a los 40 centímetros de una vez al tercer día. Pero lo que quiero por ejemplo, entendamos ahí es que en un paciente como estos, entonces eso es más o menos lo que siempre nos demoramos, alrededor de 72 horas es el tiempo en el que ya vamos a estar pudiendo cubrir su requerimiento al 100%. Dime, alguien, Profe, si yo, una dime, pregunta, sí. ¿con qué criterio uno le pone la cantidad de tomas o eso va a elección de cada quien? No, ¿sabes ahí qué te sirve mucho? Bueno, digamos que uno por la edad sabe con qué frecuencia comen, por ejemplo. Entonces, entre más chiquitos, pues entre más chiquitos comen más seguido. Por ejemplo, digamos, el recién nacido puede comer cada 2 horas. Por ahí a los 2 meses comen cada 3. Tipo 5 empiezan a comer o cada 3 o cada 4 o cada 3 en el día, pero aguantan más en la noche. En fin. Pero entonces uno ahí lo que hace es preguntarle a la mamá, al cuidador, en fin, cómo venía siendo la rutina de alimentación del niño. Entonces, si la mamá te dice, no, él se estaba tomando 6 teteros o 7 teteros u 8 teteros, entonces en eso te basas para organizarle pues como su plan. ¿Sí? Listo, profe. Ujú. Bueno, de una. Entonces, eso es si hiciéramos una alimentación fraccionada. Perfecto. Ahora, pensemos que ese mismo niño, bueno, otro niño, pero como en la misma situación, perdón, en las mismas, o con el mismo peso, pues, y la misma edad, lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese niño que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, lo tenemos, a ver, ¿por qué está en la unidad de cuidados intensivos? Ah, bueno, lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos porque tiene una meningitis. Una meningitis, entonces está en la unidad de cuidados intensivos, está con sedación, está con ventilación mecánica y tiene una sonda pospilórica. ¿Listo? Y vamos a empezarle la nutrición enteral. Sí, ya digamos que ya no lo tienen listico para que podamos empezar la nutrición enteral. Entonces tenemos un niño de 5 meses con un requerimiento de, bueno, ¿cómo manejaríamos el requerimiento en este niño que tiene una meningitis, está ventilado, está sedado y está en la unidad de cuidados intensivos y vamos a empezar entonces a darle su nutrición enteral? Entonces, para poder decir eso, la primera pregunta es, ¿qué tanto estrés metabólico tiene un niño en esas condiciones que les acabo de mencionar?
Profe, ¿cuántos años tiene? Tiene 5 meses. Ah, es el mismo niño. Sí, es el mismo, Ah, ok. el mellizo. Eh, Tiene 5 meses, una meningitis, está con ventilación mecánica, está sedado y tiene la sonda avanzada. Pero los parámetros bioquímicos ya están bien para que le podamos arrancar la nutrición entera. pero entonces hay que sumarle lo que dijiste, ¿cierto? Entonces, Lo del acuérdense eso. Entonces, sí y no, o sea, sí y no. Sí y no, porque acuérdense de una cosa que mencionábamos cuando hablábamos como inicialmente de esa parte del soporte nutricional, y es que, ¿se acuerdan que decíamos cuáles son las características del paciente crítico, del paciente pediátrico crítico, críticamente enfermo? En las que en esa situación yo tengo, yo estoy como en un estado, digamos, en un estado eh, hipercatabólico, o sea, ¿cierto? O sea, estoy en un estado catabólico, pero estoy en un estado hipometabólico, porque se acuerdan, digamos, cuando el paciente está ahí y es su tercer día en la UCI y es su tercer día, segundo día en esa situación. En esas fases de estrés, ¿se acuerdan las fases de estrés? Entonces, ¿por qué está peleando el paciente? O sea, el paciente en ese momento, ¿contra qué está peleando? O qué es lo que el paciente está tratando, buscando y tratando de conseguir. No De morirse. vivir, de Vivir, vivir. ¿cierto? O sea, exactamente, vivir. Entonces, eso quiere decir que toda su energía está centrada, pues, como básicamente en mantener sus funciones básicas, pues, funcionando lo mejor que puedan, ¿cierto? Entonces, su cerebro, su respiración, su corazón, bueno, o sea, su sistema inmune está al tope, obviamente. Entonces, todas esas cosas son como la prioridad, no la oxidación de nutrientes, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero. Si yo a ese paciente en este momento le doy una carga alta calórica, ¿qué piensan ustedes que puede pasar? Le da síndrome de realimentación. Puede tener un síndrome de realimentación, ¿sí? ¿Qué más creen que puede pasar? Es como que lo voy a sobrecargar, ¿cierto? Porque pues como les digo, él no tiene como ningún interés, por decirlo así, pues, o sea, hormonalmente, inmunológicamente, o sea, todo, no, hormonalmente sobre todo por las hormonas contrarreguladoras que son las que están ahí como funcionando, pues nada está preparado y nada está buscando, venga, que es que es muy importante ahorita ganar peso, venga, que es muy importante producir pues como una alta cantidad de energía o en fin. Entonces, esa sobrecarga energética, esa sobrecarga calórica, pues digamos que va a ser perjudicial para el paciente en esos momentos iniciales. Pero por otro Profe, lado, y dime, también, pues por la parte de que en esa fase aguda se da una resistencia a la insulina, ¿no? ajá, hay una resistencia a la insulina porque el glucagón está aumentado, porque la hormona de crecimiento pues también está aumentada, porque el cortisol está a tope. Sí, entonces digamos que obviamente ese medio ambiente, digamos como celular, es como lo que necesito para mantenerme vivo, pero sin esforzarme como más de lo que puedo hacer, porque ¿para qué voy a gastar energía? Oxidando glucosa, oxidando grasa, ¿sí? Oxidando proteína, en fin, si yo, o sea, ¿para qué gasto energía en eso? Si la energía poquita que tengo, la tengo que gastar es en mantenerme vivo, ¿sí? Básicamente, digamos que es como eso. Profe, Pero, o dime. sea que el paciente hospitalizado no solamente se desnutre porque el servicio de alimentación sea muy malo. Ah, no, total, claro. Sí, mira, y de la UCI, tristemente, pero de la UCI la mayoría de los pacientes salen deteriorados nutricionalmente. Ok. Bueno, porque pues además, no sé si se acuerdan, alguna vez lo veíamos como al inicio, y es también muchas prácticas inadecuadas, como la práctica de lo del nada vía oral para exámenes pues mínimos, o bueno, lo que les decía ahorita que hacen procedimientos, o sea, no sé, bañan al paciente o le hacen pues como los cambios de posición y esas cosas, en fin,
o les hacen las terapias y se les olvida volver a abrir la nutrición, entonces pues son tiempos que pierde el paciente de alimentación, pues hay muchas cosas, digamos Profe, que, claro, o sea, hay mucho de lo fisiológico, pero hay muchas iatrogenias también en el proceso, que por eso yo les decía la importancia no solo de que la guía esté, ¿no? Pues es que todos tienen guías y protocolos, pero ¿quién controla que se cumplan? ¿Sí? Ese es como el rollo. Pero mira que ahí llegas a una cosa súper importante y era lo siguiente que yo les iba a decir, y es que, listo, en cuanto a la energía, necesitamos, pues estamos como si hipo, hipometabólicos, pues para mantenernos, pero hipometabólicos. Pero, ¿qué pasa con las proteínas? Mejor dicho, sí, ahí ya les di la pista porque les dije que de todas las contrarreguladoras, pero por ejemplo el cortisol está muy aumentado. Entonces, si los niveles de cortisol están aumentados, ¿qué pasa con nuestra masa muscular? hay proteólisis. Ajá, exactamente. Entonces, ese paciente que es un paciente, digamos, como en ese estado hipometabólico, es un paciente que también está catabólico. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando yo voy a hacer el soporte nutricional de ese niño, en ese momento en el que está pues tan crítico y con ese estrés metabólico tan alto, entonces yo debo pensar en que ese niño necesita una dieta hipocalórica, ¿sí? Pero una dieta hiperproteica. Ok. ¿Listo? Ese, digamos que en ese paciente crítico, en los primeros momentos como de ese paciente crítico que nos encontremos en la UCI, ese va a ser como a lo que le vamos a apuntar. Entonces, como yo le voy a dar una dieta, pues como no puede oxidar, no puede manejar esa alta cantidad de calorías, entonces yo lo que hago es que me quedo solamente con las calorías de la tasa metabólica basal. Entonces, Profe, dime. no, termina y ahorita te pregunto. Ah, bueno, no, que entonces cuando se encuentren con esos pacientes, pues como para iniciar la nutrición en la UCI, entonces son pacientes a los que ustedes les van a dar calorías, lo que corresponda a su tasa metabólica basal, y proteínas, lo que corresponda, pues digamos, como a su requerimiento por edad, teniendo en cuenta que nunca van a dar menos de 1.5 gramos de proteína, ¿sí? Nunca van a dar menos de 1.5 y que en algunas condiciones yo pudiese llegar hasta 3 gramos de proteína por kilo en el paciente. ¿Listo? Ya, dime. Vale, Ujú. profe. Y para iniciarles la nutrición parenteral utilizamos las mismas fórmulas que utilizamos con adultos, como de los laboratorios que hemos visto en los Bademecum y eso, ¿En la parenteral o en la enteral? en la enteral. Ah, no, porque no, en la enteral no, porque ahorita creo que ahí hay algo, pero cuando ustedes se acuerdan que ustedes hicieron el trabajo de fórmulas, en el trabajo de fórmulas acuérdense que pues básicamente es que cuando yo tengo, miren, en pediatría, ojalá yo tuviera como todo lo que se tiene para adultos en pediatría, pero la verdad es que no lo tenemos. Pero por ejemplo, en un lactante, o sea, en el niño hasta el año, pues nada, o sea, yo ¿qué tengo disponible? Tengo las fórmulas de inicio, las fórmulas de seguimiento, o las Mm, fórmulas elementales, o las fórmulas semielementales, o las fórmulas libres de lactosa, o Pero las de eso, por fórmulas. ejemplo, hay Bademecum en los hospitales, me imagino, Ah, sí, donde uno claro. puede ir a Cuando remitirse ustedes, y mirar. sí, cuando ustedes llegan, ah, bueno, espérate, te digo otra cosa. Y ya para los mayores de un año, para los mayores de un año, entonces pues ahí ya funcionan como las fórmulas poliméricas, pues para pediatría, que acuérdense que también las vieron ustedes ahí en ese trabajo que hicieron de fórmulas, pero pues que básicamente son el Pediasure, el Nutren Junior, el Fresubin, el Ensoy Niños, ¿sí? Básicamente eso, pero digamos que no tenemos esa variedad, pues como para los niños más grandes, por ejemplo, que no sé, que si el niño tiene una hiperglicemia, que si el niño tiene específicamente algo pulmonar o renal o en fin, no, o Ajá. sea, ese O sea, no, grado, no vienen especializadas. no, no. Uy, ¿en A serio? veces cuando son de más de 10 años, o sea, digamos a veces en los niños de más de 10 uno puede hacer ahí como ciertas maromas como con, pues, y si lo necesita, ¿no? Como con las de adultos, pero si no, definitivamente no. Para pediatría no hay como esas vainas así tan especializadas. Profe, ¿cómo recordaréis? Entonces, antes del año son fórmulas de inicio y ¿cuáles más?
Bueno, pues las que tenemos siempre, o sea, como las mismas que les dábamos por vía oral, ¿no? Entonces la fórmula de Ajá. inicio, o la fórmula de seguimiento, o la fórmula Ajá. elemental, o la fórmula semielemental, o la extensamente hidrolizada, o la libre de Ok. lactosa, ¿cierto? O sea, esas pues así como normalitas. Y las poliméricas, pues pediátricas, que son las que les damos ya como a los que tienen más de un año, que pues básicamente son el Nutren Junior, el Fresubin, el Pediasure y el Ensoy Niños. ¿Sí? Vale. Es como eso básicamente. Ahora, cuando ustedes, bueno, es que ya me estoy como adelantando, pero pues es que eso es ya, que cuando ustedes lleguen a su sitio de práctica, pues ahorita ya el otro semestre, cuando lleguen a su sitio de práctica, pues una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer, pues yo siempre se los digo, y es, o sea, casi que el primer día les van a enseñar cómo funciona, digamos, el servicio, el sistema, ¿cierto? Todo eso, pero entonces ahí mismo ustedes conozcan las guías, cuáles son las guías o los protocolos pues que están como implementados en ese sitio de trabajo al que llegan, y conozcan el lactario, súper importante. Entonces vayan al lactario y en el lactario se van a dar cuenta de cuáles son las fórmulas que van a tener disponibles para utilizar en sus pacientes, porque obviamente no en todas las instituciones están las mismas fórmulas, o no todas las instituciones tienen la misma variedad, o en fin. Entonces, pues sí, eso tienen que conocerlo ustedes súper bien desde el primer día. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ajá. En la fraccionada, cuando estamos hablando del ritmo inicial y luego que se iba incrementando, si tenía mejoras, pero si no mejoraba, Te quedas en lo que estabas, o sea, depende. Por ejemplo, si empezaste con los 10 cc empezamos con 10 cc por kilo, ¿cierto? Entonces, si empezamos en los 10 cc por kilo y por toma, y resulta que listo, ahí el niño estuvo súper bien, entonces ya te fuiste a subirle a 30 cc por toma. Y resulta que cuando al otro día llegaste a hacer el control de cómo le había ido con esos 30 cc por toma, te diste cuenta que el niño se había distendido y había vomitado en 2 ocasiones. Entonces, ahí tendrías que mirar dos cosas. Tendrías que mirar cómo fue la infusión. Entonces, por ejemplo, es que el día 1 le pasaron 60 cc, le pasaron 60 cc en media hora, por ejemplo. Y el día 2 le pasaron, ¿cuánto era que nos daba el día 2? 180. El día 2 le pasaron 180 cc en la misma media hora. Sí, entonces, por ejemplo, ahí si ya puedes identificar algo como eso, pues entonces ya de entrada te diste cuenta que es que el volumen de infusión fue muy rápido. Entonces, manipulando, o sea, disminuyendo el volumen de infusión sería como lo primero que tendrías que hacer para ver eh, si así va a tolerar, ¿cierto? Si vas a lograr como la Era tolerancia. 80, profe, 80, en el bueno, segundo día. listo. Entonces, listo. Entonces, la velocidad de infusión sería como lo primero que tendrías que mirar. Segundo, si la velocidad de infusión se ajustó, o sea, perdón, si el tiempo, ¿sí? Si el tiempo se ajustó al volumen, si el tiempo se ajustó al volumen, entonces ya dirías, bueno, entonces vamos a mirar, entonces, ¿qué pasa si no me bajo el volumen? O sea, le dejo el mismo volumen, pero entonces le pasó en media hora, entonces vamos a ver qué pasa si con el mismo volumen en una hora, ¿sí? Pasándolo en una hora, y miremos entonces si de esa manera lo va a tolerar. Y si definitivamente ya todo eso estaba controlado y aún así pues hubo, digamos, esa distensión y vómito, por ejemplo, que sería como lo más común que podría ocurrir ahí, entonces lo que tienes que hacer es devolverte, ahí sí te toca devolverte, y entonces decir, por ejemplo, que ya no le vas a dar a 30 cc pues no le vas a subir los 30 cc por toma, sino que le vas a subir 15 cc por toma. Entonces, estaba en 80 porque porque le había subido 30, por ejemplo, entonces ahora te vas a bajar a 65 y le vas a subir la mitad, 15 solamente con respecto a lo que tenía antes, o sea, como algo así. Tienes que empezar primero a mirar cómo fue la velocidad de infusión. Bueno, ahí también siempre es súper importante mirar la posición del niño cuando está comiendo, ¿no? Porque es que pasa lo mismo que con los teteros, ¿no? Que yo siempre les digo, yo no sé quién dijo que uno comía acostado, pero muchas veces
con sonda y el muchachito acostado completamente mientras come, además del riesgo de broncoaspiración, ¿no? Entonces, como todo eso como alrededor, pues, de la manera en la que se hizo la administración de la fórmula, y si no, entonces te devuelves, o sea, te devuelves en el volumen. Listo, gracias. Y ya entonces quiere decir que puede ir uno llamado, pues que tendrá que ir uno de pronto más despacio o mirar si de pronto el niño va a necesitar, por ejemplo, ¿saben qué pasa a veces? Que el niño en la casa siempre le daban, no me acuerdo cómo se llama en ese momento, pero bueno, alguno de esos medicamentos para controlar pues como las regurgitaciones y que aumenta también un poquito el peristaltismo gástrico, pero entonces llega a la clínica o al hospital y se lo dejan de dar, entonces pues también es como mirar si ya había como una condición previa y si esa condición previa en este momento de hospitalización se está manejando o no se está manejando. También tener como ese tipo de consideraciones ahí presentes. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, para que hagamos el ejemplo de la continua, resulta que la tasa metabólica de este niño nos da 400 calorías. Entonces tenemos que darle 400 calorías. Entonces empecemos como desde el principio diciendo esas 400 calorías en cuántos centímetros, cuál va a ser nuestra meta. Nuestro goteo meta para este niño, cuál va a ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar esas 400 centímetros, perdón, esas 400 calorías, en cuántos centímetros de fórmula de inicio se lo doy. ¿400 dijiste, profe? 400 calorías, sí. Sería 570 ml. Listo, entonces le vamos a dar 570 centímetros de fórmula de inicio en un goteo continuo. Entonces, ¿cómo sé yo cuál va a ser mi meta de goteo con ese niño? Él está, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene ese niño? 5 Tiene meses. menos de un año, ¿cierto? Tiene Sí. 5 meses. ¿Y está iniciando? Sí, pero lo que les estoy preguntando es la meta. Yo le tengo que dar en el día 570 cc, Ok. ¿cierto? Entonces, ¿cómo le doy yo esos 570 cc en una nutrición continua? A Por mi hora. goteo. Sería Pues que sí, es por hora. 24, profe. 570 dividido 24, ¿cuánto me da? 23. 23. Listo. Entonces, yo voy a determinar desde el principio mi meta y mi meta es un goteo, o sea, mi goteo meta es 23 cc por hora. ¿Listo? Hasta allá es donde tengo que llegar yo para cubrir el requerimiento total de calorías de este bebé. ¿Listo? Entonces, ahora sí empecemos. Empecemos entonces y miremos cómo arrancamos. ¿Por kilo por hora o por cc por hora? Si quieren, hagámoslo por cc, porque ahorita lo hicimos por kilo. Entonces, para que hagamos el ejercicio de la otra manera. Dice ahí que el rango es de 10 a 15 mililitros por No, en la kilogramo continua, por... en la continua. Ah, ok, vale. Ujú. De 10 a Sería 1 a 20, 2 ml por kilogramo por hora. ¿Y cuánto pesa el niño? 6 kilos. Y pues le vamos a dar el mínimo, me imagino. Empecemos, sí, empecemos por 1. Entonces sería 6 cc por hora. Ajá, entonces vamos a empezar a 6 cc por hora. Listo. Bueno, resulta que de ahí en adelante que tenemos que empezar a hacer los incrementos, entonces por eso también les decía que es muy importante que ustedes conozcan el protocolo del sitio al que llega. Casi que puede haber diferencias entre que los incrementos se hagan cada 6 horas o que los incrementos se hagan cada 8 horas, pero pues bueno, vamos a hacerlo como nos dice acá esta guía, pues que les decía que era como la recopilación de esas dos guías, y entonces ellos nos dicen que hagamos los incrementos cada 8 horas. ¿Listo? Perfecto. Listo, entonces sigamos. Estamos a 6 cc, estamos a 6 cc por kilo, perdón, estamos a 6 cc por hora.
¿Listo? Entonces, en esos 6 cc por hora, vamos a hacerle ahora el incremento a 5 cc. Entonces le vamos a aumentar 5 cc cada 8 horas. Vamos a hacerle los incrementos de esa manera. Entonces, si yo le hago los incrementos 5 cc cada 8 horas, como dice acá la guía, díganme porfa cuánto me demoraría yo en alcanzar la meta nutricional con este paciente. O sea, profe, a los 6 cc se le aumentan 5 cc, ¿cierto? Ajá. Como, pues en horas, profe, ¿cuánto Sí. se demoraría? Ajá, sí, porfa. ¿Cuántas horas nos demoraríamos? Pues teniendo en cuenta que ya no son 6 ese, sino 11, ¿no? Ajá. O sea, empezar, yo les voy a ir diciendo cómo deja uno, digamos, pues como la orden, digamos, a enfermería. Entonces diría, empezar nutrición enteral con fórmula de inicio a 6 cc por hora. A las 8 horas subir a 11 cc hora. Y posteriormente cada 8 horas subir 5 cc hasta 23 cc hora. Entonces, la idea es que me digan cuánto nos demoramos en llegar a los 23. A los 23, que es el máximo en un día, Ajá, ¿cierto? esa es nuestra meta. Nuestra meta es que tenemos que llegar a los 23 cc hora. Y se incrementa cada 8 horas, Ujú, ¿cierto? sí, Ok. Sería como en un día, en 24 exacto, son horas. 24 horas. Ajá, entonces miren que está perfecto, o sea, estamos dentro del rango de lo recomendado, de lo esperado y ya, llegamos entonces como a la meta. Yo les recomiendo que siempre empiecen como planteándose la meta, o sea, siempre empiecen por ahí. ¿Cuántas son las calorías? Obviamente tengo que empezar por las calorías, pero entonces después de las calorías lo que tengo que decir es cuánto, cuánto volumen para esas calorías y cuál es la meta final, pues el goteo meta final y pues sí lo voy a, sí lo voy a lograr, sí, en cuánto tiempo lo voy a alcanzar. ¿Sí? Listo, entonces, nada, es que como ya, pues yo creo que pues es muy fácil, o sea, es solamente como seguir aquí como las recomendaciones, tener muy claro cuáles son las indicaciones de una fraccionada y cuáles son las indicaciones de una continua, o sea, a quién le doy una y a quién le doy otra. Y ya, pues la verdad es que no es como nada complicado. Entonces, ya ahorita, yo dejo acá. Ay, no lo tengo aquí. Bueno, listo. Pero entonces la idea es, no, pero sí se los voy a mostrar de una vez. Espere. Listo. Ya. Listo, entonces esto es lo que, como los ejercicios, entonces, pues como que quiero que haga. Entonces dice, Martín es un lactante de 7 meses, previamente sano y hospitalizado en la UCI por un TEC moderado secundario a una caída de un columpio de bebé. 48 horas después del ingreso le solicitan soporte nutricional entera.
tiene ventilación mecánica y todos los parámetros bioquímicos son apropiados para empezar la nutrición enteral. No hay restricción de líquidos y su peso actual es 7.600, mide 69, su alimentación previa, pues aquí les está diciendo, se tomaba 5 teteros, había empezado la alimentación complementaria y estaba comiendo súper bien. Entonces, de entrada, acá sabemos que qué tipo de, qué tipo de nutrición enteral le darían a este paciente. Continua, creo. Continua porque está en la UCI. ¿Cómo harían el cálculo calórico? En la tasa metabólica. Hasta la tasa metabólica y tendrían que mirar que sí se cubra pues como el requerimiento proteico, ¿no? Sería ahí como pues como la consideración pues especial. Acá definitivamente pues bueno, no es que no nos importe, no, obviamente sí nos importa, pero pues todos sus tiempos de comida voy a tener que cubrirlos obviamente con nutrición enteral, ¿no? Pues digamos que esta es como información complementaria para lo que pueda hacer con él después, pero pues obviamente que acá todos sus tiempos de comida serían con nutrición enteral, pues con fórmula. Entonces, ¿qué fórmula le darían? Tiene 7 meses. Ahí ya Una de está, seguimiento, la fórmula de seguimiento, ajá. ¿Y en cuántas tomas al día se lo darían? Pues pero ahí pues es que prefiere 5 teteros, profe. Ah, Entonces no, verdad tendríamos que en es cuenta. continua. Sí, no, es pero sí, continua, es ajá, eso te continua iba a Ajá, porque esa sí, sí decir. la la UCI. entiendo. Sí. Listo, bueno, entonces pues aquí está el diagnóstico, los requerimientos, la fórmula, pues ya dijimos, los cálculos ya los dijimos, la modalidad ya lo dijimos, pero entonces es eso, o sea, que quiero que hagan como el análisis, pues como el ejercicio, más es como el ejercicio de cómo quedaría como estructurada la nutrición enteral de ese paciente entonces en la UCI. Entonces, ¿cuál es el volumen? Perdón, sí, cuáles son las calorías, esas calorías con cuánto volumen se lo van a dar, y ya entonces puede ser como en un cuadrito, como les quede más fácil, entonces decir, voy a iniciar con tanto cc por hora, a las 8 horas tanto cc por hora, a las 16 tanto cc por hora, a las 24 tanto cc por hora, y aquí se cumple el requerimiento, por ejemplo, o se cumple la meta, se alcanza la meta, ¿listo? Es algo así, súper sencillo, pero que es la manera, obviamente, en la que pueden, digamos, hacer como el ejercicio de, pues como de ir cogiéndole como el ritmo a esto, ¿sí? Es como básicamente eso. Y el diagnóstico nutricional, pues sí es porque definitivamente todas las veces, entre más y más y más y más practiquen hacer diagnósticos nutricionales, pues obviamente que mucho más valioso va a ser. En las últimas cosas en el último, que era el de avanzada, el último que les revisé, los diagnósticos han mejorado un montón, pero, o sea, mucho, de verdad que sí, mucho, pero todavía a veces se extienden mucho como en la descripción, ¿no? O sea, entonces es como algo, es que fíjense, ¿saben por qué les hago mucho énfasis en eso? Porque digamos que quienes estén trabajando en clínica en unos añitos, ya casi, por ejemplo, ustedes se imaginan cuántos diagnósticos nutricionales hace uno en un día, o sea, cuántos pacientes ve uno en un día, no sé, habrá día de 8, 7, 10 pacientes, entonces imagínense uno copiando toda esa carreta así de larga, pero sin embargo es súper importante que el diagnóstico sí sea pues como fidedigno, ¿no? O sea, que de verdad sí diga lo que está pasando con el paciente, entonces tenemos que aprender a ser súper concretos y en algo cortico decir todo lo que tenemos que contar de ese paciente. Entonces, por eso no me canso de que hagan ejercicios de diagnóstico nutricional. Y bueno, pues aquí no está, pero de objetivos nutricionales también. Me parece que es como súper importante esos dos aspectos como para seguir reforzando. Y el caso 2 es un caso ya de paciente crónico, ¿cierto? Entonces, este es un caso en el que aquí lo importante va a ser el manejo nutricional que ustedes determinen, pues de nutrición enteral que ustedes determinen para una paciente cuando ya pasa pues como a su eh, a hospitalización. ¿Listo? Entonces, esa es una niña que tiene una neumonía, pero que como antecedente tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, pues aquí ya habrá que pensar qué fórmula le van a dar, teniendo en cuenta pues como este antecedente, y cómo le van a organizar su soporte nutricional. Su soporte nutricional, miren,
su soporte nutricional, esto es lo más importante, esto es lo que quiero que miremos acá. Dice que después de 15 días la niña sale de la UCI, ¿cierto? Entonces se va para hospitalización y allá les dicen que quieren quitar la sonda, ¿cierto? Entonces vamos a definir el retiro de la sonda y la dieta para su condición. Entonces, ¿qué parámetros requiere evaluar para tomar esa decisión? O sea, yo llego y, bueno, sí, quítele la sonda que ya está aquí en piso. No, pues cierto, o sea, obviamente no lo hacemos así. Entonces, ¿qué tendrían en cuenta para decir si se le puede quitar la sonda o no, aguantemos todavía y no le quitemos la sonda? Y resulta que cuando ustedes hicieron ese análisis, dicen, no, todavía no es seguro retirar la sonda. Entonces, ¿qué tipo de intervención nutricional recomendaría? Entonces, pues ahí es cuando ya uno puede empezar y decir, no, pues entonces que empiece la vía oral así o asá, o que le dejo la sonda por la noche, o intercalado sonda y comida pues por la boca, bueno, no sé, pero pues ya eso es como lo que ustedes van a justificar y van a explicar entonces en este ejercicio. ¿Listo? Entonces yo se los voy a mandar, se los mando al grupo de una vez. Sí, Vale, por fin. profe. ¿Cierto? Más fácil. Listo. Y lo van a trabajar entonces en grupos de 3. ¿Listo? Vale, profe, Dime. ¿para cuándo hay que entregarlo? El fin de semana, el domingo. Vale, profe. Ujú. Nos dañaste el fin de semestre, profe, no puede ser. No, pues ya es que ya es el fin de semestre total, entonces ya ustedes después de eso a celebrar. Bueno, profe. Igual si lo quieren hacer antes, o sea, para que no se dañe el fin de semana, entonces usted lo hace antes, lo puede hacer ahorita. No, No, profe, si estamos hoy y más llenos. mañana estamos. El lunes, pues si Profe, quieren por el lunes. favor. Sí, no Por hay favor. problema. Gracias. El lunes por la noche. De una, sí, no hay problema. Listo. Me alegra mucho volver a oírlos después de tanto rato. Muchísimas gracias. Ya les subo el taller al grupo de WhatsApp y nada, nos vemos el otro semestre ya como niños grandes de práctica. Vale, profe. Gracias. Thank you. Que les vaya Profe, muy muchas bien. gracias. Chao. Chaito, suerte, chao. profe. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Profe,